Te digo que me hizo reír un buen rato esa cuestión, esa frase del youtuber de que andas en modo gorila. Y bueno, preparando los devocionales que hago luego de planificarlos y demás, dije, bueno, tal vez esto sirva como una buena introducción. Y, y es que la cuestión, sí, es que andamos luego muy desenfocados, ¿no? Hablábamos ayer de los discípulos, se perdieron, se desenfocaron. Como a todos nos pasa. Nosotros los podemos como que juzgar porque pues está escrita ahí su historia, pero nuestra historia se está escribiendo. Y también alguien podría decir, bueno, Víctor Hugo pues andaba muy desenfocado en esta parte de su historia, andaba como que perdido. Algunos de ustedes podrían dar testimonio acerca de mí de eso, de que andaba desenfocado y no andaba muy con las pilas hasta arriba, incluso conociendo a nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué haríamos sin Cristo? ¿Qué haríamos sin su presencia en nuestras vidas? Dice la canción, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por su gracia y por su amor. Bueno, regresando a lo que estamos mencionando de los discípulos, en cuanto llega el Espíritu de Dios y los llena, entonces se transforman en esos embajadores, y más que embajadores, en esos portentosos anunciantes del Evangelio de Jesucristo. Mira, te leo el texto, Hechos capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros y decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie. Así que les llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Guau! No, bueno, ¿cómo ibas a callar a estos apóstoles? ¿Cómo los ibas a silenciar después de que habían tenido esa experiencia con Jesús y que habían por 40 días visto y escuchado de sus apariciones después de que Jesús regresa de la muerte? ¿Cómo vas a silenciar a estos apóstoles? ¿Cómo les vas a decir, oye, cállate, no digas nada? No ha pasado nada. Pues no podían, porque un fuego ardía en sus almas y estaban dispuestos a todo. Y la versión Reina Valera dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue su experiencia, la experiencia de la resurrección de Jesús. Los arrastró, los renovó y los transformó en todo aquello que podían ser en las manos de Dios. Estos hombres que dice aquí, sin estudios ni cultura. Sí, ya hemos hablado también de eso, eran hombres muy sencillos, pues eran pescadores, o sea, no habían ido a la escuela, no tenían un diploma, pero tenían algo. Tenían al Cristo resucitado viviendo y latiendo en sus corazones. Y entonces, en vez de andar en modo gorila, ahora andaban en la vida del Espíritu, el nuevo eón, la nueva edad, el nuevo mundo de Dios
arrasando sus vidas y trastocando su existencia. Ese es Jesús, el que donde hay gente que está perdida y que está llena de desesperanza o que está desenfocada, llega y hace una transformación brutal. Y después de que Jesús te toca, y después de que Jesús te trastoca, no puedes volver a ser la misma persona, el mismo ser apocado y disminuido y desvalido y tristón. No, ahora encuentras sentido y alegría de la vida y encuentras poder para enfrentar las más grandes adversidades, cualesquiera que éstas sean. Los discípulos aquí en este contexto, ellos habían sanado a una persona, habían ido al templo a orar, un hombre está allí, está lisiado, está pidiendo limosna. Dice el texto que era un hombre paralítico de nacimiento, todos los días lo llevaban, lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna. Y cuando vio a Pedro y Juan, que estaban a punto de entrar al templo, les pidió una limosna y ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Y el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos, y el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar, y luego entró por su propio pie brincando y alabando a Dios. ¡Wow! Todas estas manifestaciones del nuevo eón, la venida del reino de Dios anunciada por estas maravillas, las maravillas que Dios hacía en las personas más despreciadas y rechazadas. Este paralítico no tenía esperanza. Este paralítico estaba marginado, pero llega Jesús y llega el nuevo eón, la nueva edad, la edad del Espíritu. Y esta historia de este hombre, que era una vida de miseria, se transforma en una vida de gloria. Esa puede ser tu misma historia, porque es mi historia, es nuestra historia, de aquellos que hemos sido renovados por Jesús, porque Él, de una forma bondadosa, nos ha recibido como hijos suyos, nos ha lavado con su sangre, dice Pedro, nos ha transformado en una nueva creación, dice San Pablo, nos ha hecho nacer de arriba, dice el Evangelio de San Juan, nos ha dado las arras del Espíritu, dice la carta a los Efesios. Bueno, nos ha llenado de su presencia, y eso definitivamente que nos hace enfrentar la vida de otra manera. Y sí nos anima a vivir la nueva edad, la edad del Espíritu, y poder también llegar a estas mismas convicciones, como dice aquí los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso será otra historia para el devocional del día de mañana. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Bendito Dios, gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias porque no estás muerto. No hablamos y oramos a un Dios que es un recuerdo o que es una añoranza solamente. Oramos a un Dios que nos oye, a un Dios vivo, que transforma vidas y cambia historias, que levanta a los muertos,
que de la miseria donde hay tanta derrota y fracaso, entonces llegas con tu luz admirable y haces vida, das vida abundante. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú eres para nosotros. Gracias por lo que ha significado que nos dejes conocerte. Y gracias por amarnos como lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.